problema muy grande con el tipo de niños y de adolescentes que están viniendo a la escuela. Niños y adolescentes que tienen muchas veces problemas para prestar atención, problemas para enfocarse, problemas para poder pasar largo tiempo haciendo algo. Y vamos a ver en esta conferencia cuál es la base y la razón de todo esto. Acá decíamos, no hay interacción física necesaria entre los adolescentes. Vamos a mostrar algunos gráficos sobre la cantidad de tiempo que pasan los jóvenes entre ellos y cómo ha caído en picada a culpa de las redes sociales y los videojuegos. Luego, otro problema de las redes sociales es que ponen en público el tamaño de su grupo de amigos. El exponer en público el grupo de amigos es algo mortal, especialmente para chicas adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando un adolescente comienza a transitar por toda la etapa de la pubertad y una etapa que se caracteriza muchas veces por la rebelión con sus padres, de separarse, de independizarse, de decir, no, pero ahora yo ya soy una persona adulta, no me digan qué tengo que hacer a los papás, ¿no? Curiosamente, ese joven que se rebela con sus padres es muy manso con el grupo de amigos. ¿Y eso por qué se da? Porque ese joven o esa chica quiere pertenecer a ese grupo social mucho más grande que es la familia. Y parte de eso está relacionado con lo que se llama la autoestima. El hecho de ser aceptado por otro grupo social fortalece mi autoestima y el ser rechazado por un grupo social puede dañar mi autoestima. Está ese factor. En segundo lugar está lo que se llama la comparación social. ¿Qué es la comparación social? Es un mecanismo psicológico por el cual una chica, esto aplica para las chicas, no para los varones, una chica inmediatamente se compara con otra chica. Siempre, es un mecanismo biológico. Hay muchas razones por las cuales esto se da y no vamos a profundizar en eso, pero es una realidad que una chica tiende a compararse socialmente con otras. E Instagram es algo muy dañino. ¿Por qué es algo muy dañino? Porque una chica que está comenzando a atravesar la pubertad, que tiene un gran nivel de inseguridad por el hecho de ya no ser la misma persona que era, que comienza a experimentar cambios hormonales y cambios físicos muy grandes, que muchas veces pueden ser traumáticos y que pueden llevarle a esa chica muchos años en aceptarse a sí misma, de repente comienza a ver imágenes en Instagram de chicas que tienen vidas que parecen perfectas. Y eso le daña la autoestima. Y no solamente le daña la autoestima, que la hace compararse con una chica de una manera negativa, que podemos traducirla como un yo nunca voy a poder ser como esa chica. Lo cual, y lo vamos a ver en algunos gráficos, está comenzando a inducir en problemas como la ansiedad, en problemas como la depresión, algo muy grave que antes de las redes sociales no existía al nivel como está existiendo hoy. Y en tercer lugar, sometiendo su apariencia física a las duras mediciones de los me gusta y los comentarios. Cuando una chica está atravesando la adolescencia, necesita de esa aprobación del grupo social. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Que los jóvenes han trasladado el grupo social de interacción física a un grupo social que es virtual. Y por lo tanto, hoy la aceptación se concibe ya como el número de me gustas y el tipo de comentarios que recibe. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que entre chicas adolescentes, ya les voy a explicar por qué estoy hablando mucho de chicas y no varones, pero es una realidad que entre chicas adolescentes ocurre un nivel de ataque personal muy grande en las redes sociales, que puede ser muchas veces destructivo. Por eso, dentro de la psicología se aconseja que chicas adolescentes menores de 16 años no tengan Instagram, por ejemplo, porque Instagram es la red social más tóxica y peligrosa para chicas adolescentes. ¿Por qué hablo mucho de chicas y no tanto de varones? Porque el problema de los varones no radica tanto en las redes sociales, porque los varones en general no pasan mucho tiempo en las redes sociales. ¿A dónde pasan tiempo los varones? Videojuegos. Pasan mucho tiempo en los videojuegos y eso va a traer toda otra serie de problemas
que tienen que ver con la adicción, que tienen que ver en muchos casos con la depresión e incluso el suicidio. Muy bien, vamos a ver si pasa la otra imagen. Cuando los creadores del Internet vieron que todo el mundo algún día podría llegar a conectarse al Internet y a una cantidad enorme de información, ellos comenzaron a ver un mundo en el cual iba a haber una especie de igualdad. Igualdad en el sentido en que si todos nosotros íbamos a tener acceso al mismo conocimiento, todos íbamos a tener la oportunidad de poder crecer personalmente, crecer financieramente y lo que sea. Porque uno de los grandes problemas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los años 80 y 90, es que las universidades más prestigiosas se volvieron muy elitistas. Se volvieron tan elitistas que para una persona de clase media o clase social un poco más baja, es imposible pretender mandar a sus hijos a estudiar en universidades como Harvard o Princeton o Yale. ¿Por qué? Porque ir a una universidad así hoy en día cuesta más o menos entre 60 y 80 mil dólares al año. Ahora, ¿cuántas familias realmente en cualquier país del mundo, incluso en los Estados Unidos, pueden disponer de ese dinero para mandar a su hijo a una universidad así? Son muy pocas. Eso ha hecho que la universidad termina convirtiéndose en un lugar elitista, las universidades al menos más prestigiosas, y entonces muchos de los ideólogos detrás del Internet, que muchos de ellos eran libertarios, ellos decían, el Internet va a romper con ese elitismo porque ahora no va a hacer falta ir a Harvard para tener gran conocimiento. Cualquier persona con un interés de conocer por medio del Internet va a poder acceder a esa fuente de conocimiento. Bueno, eso no es tan fácil porque el conocimiento del Internet está totalmente desordenado, no es que hay una guía donde dice, bueno, a ver, voy a ir a la universidad del Internet y voy a encontrar un buen programa de formación donde voy a empezar a ver videos de esta persona, de aquella. No, es algo que uno lo tiene que hacer con el esfuerzo personal de tratar de encontrar el mejor tipo de información que uno pueda encontrar. Pero es un hecho que hoy en día, con el acceso a las redes sociales y con el acceso al Internet, a nivel general hay más ignorancia en el mundo que cuando no había Internet. Es algo muy curioso, ¿no? Hay más ignorancia hoy que cuando había Internet. Hoy en día, ¿quién es la gente que realmente sabe? No la que se pasa mucho tiempo en las redes sociales, no la que se pasa mucho tiempo simplemente en el Internet, sino la gente que lee. Y especialmente la gente que lee libros, la gente que se forma. Esa es la gente que realmente tiene conocimiento sobre algo hoy en día. Y en el pasado, antes de que el Internet irrumpa en nuestras vidas, la realidad es que la gente leía mucho más. La gente leía el diario al menos. La gente leía libros en mucho mayor medida de lo que ocurre hoy en día. Pero sin embargo, es curioso ver cómo las grandes compañías de Internet y de las redes sociales comenzaron a darse cuenta, y también los medios de comunicación, que el Internet le iba a abrir las puertas a todo el mundo, y eso a mucha gente no le gustó. Especialmente si tenemos en cuenta que los grandes medios de comunicación desde hace décadas son medios que están controlados por fondos de inversión, por intereses particulares, por ONGs, por fundaciones como la Open Society. Por ejemplo, aquí en Colombia, la Open Society Foundation de Soros tiene un control muy grande sobre los medios de comunicación. ¿Y cómo adquieren ese control? Por medio de la financiación. Y esto que pasa aquí en Colombia, pasa en México, pasa en los Estados Unidos, pasa en Canadá. En Canadá, por ejemplo, el medio de comunicación más importante del país se llama CBC, y ese medio recibe 2.100 millones de dólares por año del gobierno de Trudeau. Entonces, obviamente que ese gobierno nunca va a atacar, ese medio de comunicación nunca va a atacar al gobierno, nunca va a decir la realidad de lo que está pasando en Canadá, nunca va a revelar los aspectos más sórdidos de las políticas progresistas de Trudeau, porque el que paga para que ese medio funcione es Trudeau. Y de esa manera ellos pueden controlar la opinión pública y pueden controlar lo que la gente piense por medio de la información que le llega a cada uno de nosotros. Pero con el Internet eso se rompió un poco. ¿Por qué?
porque con el Internet perdieron el control que tenían con la radio, la televisión y los diarios. Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender que hoy en día lo que ha ocurrido no es tanto una democratización del conocimiento, sino el control y manipulación por medio de la censura en las redes sociales, por medio de cómo funcionan los algoritmos, por medio de cómo funciona la inteligencia artificial. Les voy a dar dos ejemplos. Si ustedes hoy en día van a las redes sociales, van a Facebook, por ejemplo, y hacen un posteo en contra del aborto y a favor de la vida, ¿qué creen que les va a pasar? ¿Facebook se los va a hacer llegar a todo Colombia? No, se los van a censurar. En muchos casos es posible que le suspendan su Facebook por un día, por 2 días, por 3 días o para siempre. Esa es la realidad. Es un problema muy grande. Entonces, el control de la información hoy en día se hace por medio de lo que se llaman los fact-checkers, los chequeadores de información. Aquí en Colombia, ¿cuál es el chequeador de información más nefasto que existe? Se llama la silla vacía. ¿Conocen la silla vacía? Muy bien. La silla vacía es un medio de Colombia, pero que está financiado por la Open Society de Soros, que se dedica a perseguir como una especie de policía del conocimiento y policía intelectual a todos aquellos que digan algo que vaya en contra de la narrativa que se quiere imponer en Colombia. Muy interesante cómo funciona esto, ¿no? Y con respecto a los algoritmos, ¿cómo un algoritmo puede manipularme? Es bien interesante. Si ustedes van a Google y ustedes ponen pareja o matrimonio blanco, un matrimonio heterosexual blanco, van a Google, ponen eso y apretan en buscar, en los resultados de las imágenes les van a dar todo tipo de resultados excepto un matrimonio blanco. Les van a poner parejas homosexuales, les van a poner parejas lesbianas, les van a poner parejas interraciales, pero en ningún caso les van a poner el resultado de un matrimonio de 2 personas blancas. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué en los Estados Unidos se está imponiendo ese tipo de ideología posmoderna que denuncia una supuesta estructura opresiva donde los blancos son los opresores y el resto son los oprimidos? ¿No? ¿Por qué es eso? Porque es algo que plantea el deconstructivismo, es algo que plantea toda esta ideología posmoderna donde supuestamente todos nosotros vivimos en estructuras de opresión que son estructuras invisibles, donde a la persona que le va bien es porque es parte de ese sistema opresor y la persona que fracasa es porque es víctima de ese sistema y no porque tal vez no trabaja, no se esfuerza, es alcohólico, por muchas otras cuestiones sociales o familiares que han afectado y le hacen muy difícil a esa persona poder crecer y salir adelante. Dentro de las redes sociales, esto es bien importante también entender el nivel de manipulación que existe, porque dentro de las redes sociales, cuando ellos comenzaron a desarrollar compañías como Google, como Facebook, como Instagram, incluso como Twitter antes que la compre Elon Musk, ellos tenían una especie de paradigma o visión de lo que debía ser el ser humano. Y es un paradigma que está muy bien representado en esta etapa de una edición de enero del 2017 de la National Geographic. Porque ¿qué dice ahí en la tapa? En la tapa dice la revolución del género. Y esta edición especial es muy interesante para ver el poder de una ideología, porque plantean el caso de los niños trans. Cómo, según esta edición de National Geographic, cómo en nuestra sociedad cada vez se están manifestando más casos de niños que nacen con el cuerpo, atrapados en el cuerpo equivocado. De hecho, yo una de las razones por la cual le puse mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado es por esto. Y ellos dicen, ¿por qué hoy están surgiendo más casos de niños trans que antes? ¿Será que antes no existían? Ellos dicen, sí existían, pero vivían oprimidos y nunca se podían manifestar. Es más, capaz que todos nosotros somos trans, pero no nos damos cuenta por el nivel de opresión que tenemos. De hecho, miren qué curioso, de hecho, dentro del lobby LGBT, a nosotros nos llaman cisgéneros. ¿Sabían ustedes? Nuestra identidad de género para ellos es ser cisgénero. ¿Qué es ser cisgénero? Un cisgénero es aquella persona
que aceptó el sexo que le impusieron al nacer y vive ciega a la realidad de que tiene otra identidad, vive oprimida. Entonces todos nosotros somos oprimidos para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos descubierto la libertad de abrazar el verdadero género, la verdadera identidad de género. Y para que ustedes vean cómo esa ideología puede penetrar dentro de una nación. En Canadá, en una de las escuelas de la provincia de Ontario donde yo vivo, resulta que una familia mexicana de la ciudad de Monterrey se fue a vivir a Canadá en el 2021, y cuando llevan a la niña a la escuela, la inscriben, bueno, llevan a sus hijos, eran varios hijos, pero tenían una niña de 11 años. La inscriben para que comience las clases en septiembre, y en diciembre la señora recibe de la escuela un reporte escolar con las notas de todos sus hijos. Y cuando le llega la de su hija, se da cuenta que le habían dado la de otro niño. Se habían equivocado. Le habían dado la de un niño que tenía el mismo apellido que ellos. Entonces esta señora fue a la escuela cuando después del receso de invierno, de la Navidad, y le dice al maestro, miren, debe haber otro niño hispano, me dieron para que ustedes se lo den a esa familia y me den el de mi hija. Y el maestro le dice, no señora, lo que pasa es que ustedes en México son un país machista y ustedes le imponen el sexo a sus hijos. Entonces, para que su hija se libere de la opresión machista, hemos decidido en la escuela cambiarle el nombre a varón para que experimente una transición social como varón y después de un año ella decida qué género quiere tener. Es decir, nosotros en la escuela estamos ayudándole a su hija que se deconstruya de la opresión heteropatriarcal. Miren qué locura. ¿Y por qué esa familia me contactó a mí? Esa familia me contactó a mí, me conocían por mis videos, por mi canal de YouTube, y ellos habían escuchado en un video mío acerca de una nueva ley en Canadá. Y ellos se asustaron porque esta es una realidad. En Canadá, ¿qué harían ustedes si a una niña de ustedes le cambian el nombre en la escuela? A los papás que están aquí presentes les digo, ustedes tienen una niña y se enteran que la quieren hacer pasar como varón y la están forzando a que actúe como hombre. Lo mínimo es sacarla de esa escuela. Yo sé que ustedes harían algo mucho más que eso, ¿no? Un poquito más violento que sacarla de la escuela. Y está muy bien, ¿no? Pero aquí viene la cuestión. En Canadá, si un padre le niega a su hijo la oportunidad que le dio la escuela para encontrar su género, son 5 años de prisión. 5 años de prisión, eso es una locura. Ahora, aquí tenemos la señora directora, tenemos muchas maestras, maestros. ¿Saben la cantidad de maestros de Canadá que me contactan porque están aterrados por esto? Porque no saben qué hacer con esta situación, porque se han enfrentado contra un monstruo de ideología que desde el Ministerio de Educación se impone, y que esos maestros y esos directores tienen que comenzar a actuar con un nivel de prudencia muy grande, porque pueden perder su trabajo, pueden ir a la cárcel, pueden terminar en situaciones desastrosas, pero ellos son conscientes de que tampoco pueden participar en algo así. Y esto que ya está ocurriendo en Canadá no es algo muy ajeno a Colombia. Es más, hace poquito, ¿hace cuánto? 2 meses, se cayó en el Senado de Colombia una ley, un proyecto de ley de niños trans que buscaba imponer todo esto en Canadá. Buscaba imponer todo esto. De hecho, a mí me tocó, yo tuve el honor de poder hablar en el Senado de Colombia, en Bogotá, en contra de esta ley, contando muchas de las cosas que pasan en Canadá. Y La Silla Vacía sacó un artículo en contra mío diciendo que todo lo que yo dije era mentira. Pero no se refirió a nada de lo que yo dije en esa conferencia. Miren lo que es el cobarde. No se refirieron a nada de lo que yo hablé en esa conferencia. ¿Saben por qué? Porque no había manera de refutar lo que yo dije en esa conferencia. Pero bueno, aquí la buena noticia es que esa ley se cayó. Tengo entendido que la quieren poner de vuelta. Entonces no hay que dejar de prestar atención a estas cosas realmente, porque estamos ante algo verdaderamente peligroso aquí en Colombia. Pero miren esto, cuando estamos hablando de un nuevo paradigma, es un paradigma
que en la mayoría de los países del mundo, en todos, se está imponiendo por medio de la Agenda 2030, especialmente por los objetivos 5 y 10, donde presentan un nuevo modo de ser humano, distinto de lo que siempre hemos conocido como el hombre y la mujer. En Colombia es muy particular el caso, porque aquí en Colombia la ideología de género penetró en el ámbito legal por los acuerdos de la paz. Curiosamente, que los acuerdos de la paz supuestamente eran sobre la paz. Y si ustedes leen esos acuerdos, hay secciones enteras sobre hormonización, sobre transición de género, sobre derechos reproductivos, sobre educación sexual. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con los supuestos acuerdos de la paz? Ahora, ¿por qué pasó eso? Eso pasó porque quien estuvo detrás de el escribir esos acuerdos no fueron los señores que vivían ahí en la selva, ¿no es cierto?, peleando. Fue una fundación que se llama Open Society de Soros. Ese fue el problema, que usaron de los acuerdos de la paz para meter toda la ideología de género y el aborto en Colombia, y que el pueblo dijo no, igual no les importó e hicieron los acuerdos de La Habana. Miren lo que es la democracia, ¿no es cierto? Eso es una demostración concreta de que la democracia es una mentira, que cuando estos globalistas quieren imponer algo, lo van a imponer, y si después tienen un candidato que hace temblar los planes de los globalistas, ¡ay no, se va a acabar la democracia! Este hombre no puede ganar porque va a ser el fin de la democracia. Miren lo que es la hipocresía de la izquierda en nuestros países. Miren cómo de hecho toda esta ideologización de la juventud sí está teniendo efecto. La ideologización de la juventud en las escuelas, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las series de Netflix, en Disney, porque la generación Z, nacida desde el año 1997, ha declarado que el 22,3% se declaran LGBT. Esto es algo altísimo. En los Estados Unidos el 22,3% de la generación Z se declara LGBT. Ahora, si ustedes ven el gráfico, se van a dar cuenta que en el 2022 dice 19,7%. ¿Pero por qué yo le puse 22,3%? Porque hace 2 meses acaban de publicar y actualizar este estudio, todavía no han publicado el gráfico, pero para el 2023 el 22,3% ya se declaraban LGBT. Cuando estuve en un curso el año pasado, en julio, en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, ahí uno de los profesores me contó que hicieron un censo dentro de la Universidad de Princeton, y en esa universidad 1 de cada 3 se autoperciben como no binarios o género fluido. 1 de cada 3. Para que ustedes vean el efecto y el poder que puede tener todo un trabajo de manipulación y de ideologización. Les voy a dar otro ejemplo bien gráfico. En el año 2014, si ustedes buscaban una clínica para hacerle una transición de género a niños, para dar bloqueadores hormonales, para hacer operaciones de amputaciones de mamas, por ejemplo, a chicas a partir de los 13 años, porque eso existe, para comenzar a feminizar el cuerpo de varones o a masculinizar el cuerpo de mujeres, se iban a encontrar con 2 clínicas. La clínica del Hospital de Niños de Boston y otra clínica de transición de géneros en el Hospital de Niños de Virginia. Solamente 2. Vayamos al 2022. Miren eso. Aquí tienen una prueba gráfica de cómo ha avanzado la ideología de género a un nivel horripilante. Esto es en el año 2022. Y estamos hablando para menores de edad solamente. Esto es algo terrible. Esto es algo terrible que se ha convertido en un negocio gigantesco. De hecho, una de las compañías que más metida está en el negocio de la transición de género es Planned Parenthood. Que Planned Parenthood en Colombia se llama Pro Familia. Bueno, Pro Familia en los Estados Unidos se ha dado cuenta que ellos ganan más dinero haciendo transición de género en niños que haciendo abortos. ¿Por qué? Porque cuando un niño o una niña comienza el trabajo de transición, todas estas técnicas criminales para transformar el cuerpo, ese niño y esa niña van a necesitar bloqueadores hormonales,
van a necesitar de estrógenos en el caso del varón, de testosterona en el caso de la mujer, de por vida para poder mantener esa apariencia, con un costo promedio de $5.000 mensuales. Entonces es un negocio. Para Profamilia es un negocio gigantesco que en los acuerdos de la paz aparezca esto, que el gobierno de Colombia, por medio de sus impuestos, comience a pagar todas estas locuras, ¿no? Y claro, cuando Petro después se da cuenta que el dinero no le alcanza, tiene que comenzar a subir el diésel y comenzar a subir los impuestos, porque esto tiene un costo gigantesco, gigantesco en nuestra sociedad. Miren aquí este gráfico. Simplemente aquí vamos a ver toda una serie de gráficos y yo quiero que le presten atención a la fecha. A partir del año 2012 explotaron los casos de transición de género. Y lo vamos a ver en todos los problemas psicológicos que vamos a presentar a lo largo de la presentación. Pero quiero que tengan en cuenta un dato que se los voy a dar ahora al principio para que vayan entendiendo mejor los otros gráficos. Todos, absolutamente todos los gráficos que vamos a ver explotan a partir del año 2012 en todos los casos de problemas psicológicos, de suicidio, de trastornos alimentarios, de transición en chicas adolescentes, en varones. ¿Qué factor común hay en todos nuestros países? ¿Qué ocurrió en nuestros países en el año 2012 que este gráfico se repite en todo el mundo? Los adolescentes comenzaron a tener celulares inteligentes, en primer lugar, y en segundo lugar, las redes sociales, especialmente en ese momento Facebook, pero después vino Instagram y vino TikTok, pasaron de ser plataformas online donde uno iba a un navegador a hacer aplicaciones que podíamos llevar en el celular. Entonces hay una correlación que después se demostró que hay una relación de causa y efecto entre el uso excesivo del celular y de las redes sociales con todos estos problemas psicológicos que estamos viendo en adolescentes a nivel mundial, porque esto pasa en Colombia, pasa en México, pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Inglaterra, en Argentina, está pasando en todos lados. Miren esto, los incrementos de casos de transición comienzan a explotar a partir del año 2012, en el 2014 ya se elevan y tenemos un incremento del 1.460% en varones y el 5.337% en chicas. Esto es algo terrible, terrible para ambos, pero especialmente para chicas. Ahora, muchas personas me preguntan ¿por qué hay más casos de chicas que de varones? Se han hecho estudios muy interesantes al respecto. Y la conclusión o la hipótesis, me parece a mí más correcta, es la siguiente. Cuando una chica está atravesando la pubertad, está pasando por una serie, como yo decía recién, de cambios hormonales, de cambios físicos, que la van transformando y esa niña deja de ser niña y comienza a convertirse en mujer. Y para muchas niñas, tal vez no para todas, pero para muchas, y esto es algo normal, por si alguna de ustedes presentes aquí les pasó eso, para que entiendan que es algo normal, puede ser un proceso muy traumático, un proceso en el cual uno tarde mucho en aceptar esos cambios, donde esa niña anhele ser la niña que era y no ser una mujer, donde hay muchos problemas de autoestima, porque esa niña que comienza a cambiar necesita esa validación y aceptación. Y ¿saben una cosa importante? ¿Quién es la persona que más le puede elevar la autoestima a una chica adolescente dentro de la familia? ¿Quién es? El papá varón. Para que estén atentos, especialmente los papás varones aquí. ¿Por qué es eso? Porque esa chica que se está transformando en mujer, que su cuerpo se está adaptando para ser madre, necesita tener la validación no tanto de su mamá, porque en la adolescencia las chicas adolescentes a veces se suelen llevar un poco mal con la mamá, un poco de roce. Necesita la aprobación de su papá. Es el papá el que le tiene que decir qué hermosa que te ves, le tiene que dar seguridad sobre su aspecto físico, porque esa chica tiene mucha inseguridad. Y si el papá no le da esa validación, ¿a dónde la va a ir a buscar?
La va a ir a buscar a las redes sociales. Y en las redes sociales la validación se va a dar por me gustas, por los comentarios que recibe. ¿Y qué pasa? Cuando una chica va a las redes sociales, para comenzar a recibir atención, ¿qué tiene que hacer una chica? Tiene que comenzar a mostrarse. Ahora, esa chica se va a dar cuenta que cuando se muestra recibe muchos likes. ¿Y qué va a hacer? Se va a comenzar a mostrar más y más y más. Pero ese tipo de validación que va a recibir es una validación fácil, porque los que le van a dar me gusta son todos unos viejos babosos que capaz que tienen la edad del abuelo, ¿no? Que no tienen ningún valor real de validación y que lamentablemente pueden llevar a esa chica a degradarse más y más y más, como se ve tanto en las redes sociales, lamentablemente. Eso es un problema serio que estamos viviendo hoy en día. Entonces, esas chicas que están inseguras son las chicas que están vulnerables a la ideología de género. De hecho, hay que ser sinceros con esto, no todos los niños y jóvenes están vulnerables a la ideología de género. Pero es muy peligroso cuando un niño es vulnerable a la ideología de género, porque puede realmente atrapar la mente de ese niño. ¿Y qué puede hacer que un niño esté vulnerable a la ideología de género? El percibir que sus papás no pasan mucho tiempo con él, el haber sido abusado, el vivir en situaciones familiares difíciles donde hay violencia, donde hay separación, donde el papá no está presente o la mamá no está presente, el abandono. Son toda una serie de factores que en la sociedad de hoy se han multiplicado lamentablemente y que por eso en todos esos niños hay un caldo de cultivo para que luego estas ideologías puedan penetrar. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el mejor remedio para la ideología de género? El tener una familia fuerte, una familia sana, una familia donde el padre y la madre se amen de verdad, que estén dispuestos a sacrificarse por sus hijos, donde se escuchen, donde pasen tiempo juntos, donde crezcan, donde incluso los mismos papás, el papá y la mamá, tengan un proyecto de vida y una visión para sus hijos. Una visión. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy en día la televisión, las series de Netflix, el celular nos están quitando un montón de tiempo valioso en la familia, que debería ser tiempo que se debería dedicar para los esposos mutuamente crecer en esa intimidad como esposos, para pasar más tiempo con los hijos, para conocerlos más, para conocer sus problemas, para tener diálogos, para aprovechar ese tiempo para crecer como persona y que lamentablemente hoy lo estamos perdiendo. Fíjense que Netflix sacó estadísticas en Estados Unidos y en Canadá acerca de cómo estaban influyendo en la vida de las parejas, Esto es algo muy interesante, porque Netflix puede ser algo muy adictivo y puede ser algo que nosotros lo veamos simplemente como un entretenimiento. Yo estoy cansado, voy a mirar Netflix todos los días a la noche, pero está quitando un tiempo que es esencial para la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque sin querer empiezo a ver una serie y las series son peligrosas. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo les conté que nunca tuve televisión y estaba en la universidad y iba a un lugar a entrenarme. A mí me gusta escalar mucho y me iba a un lugar, un centro de entrenamiento de escalada en roca, y hablando con un amigo ingeniero que él escalábamos siempre ahí. No sé cómo salió el tema de una serie que se llamaba, se me fue el nombre. Hay una serie donde fabrican una droga que es azul, ¿se acuerdan ustedes? Breaking Bad, ahí está. Hay una serie que se llama Breaking Bad. Y yo le empecé a preguntar, todo el mundo estaba hablando de esa serie, como yo nunca tuve televisión, nunca he tenido Netflix, no tenía ni idea de lo que era. De hecho, ustedes a mí pregúntenme de libros y voy a saber un montón, pregúntenme de películas y series, no sé nada. Soy el más ignorante aquí presente. Pero yo me acuerdo que le pregunté a este muchacho, ¿de qué se trata esa serie? Y me dijo, no, ni me preguntes, ni siquiera te enteres. ¿Por qué le digo? Y no la empiezas a ver tampoco. ¿Por qué? Porque es una serie que te vuelve adicto y que cuando comienzas a ver no puedes parar hasta la temporada no sé cuánto. No puedes, es muy fuerte, tiene un elemento, está tan bien hecha y está diseñada de tal manera que te genera adicción, que te genera dopamina. Ese es el problema, que hoy en día
series de televisión, series y películas que no tienen ningún contenido realmente que vayan a cambiar mi vida, están quitando tiempo esencial para la familia, tiempo esencial para nuestros hijos. Miren lo que es este negocio. Cada transición de niños y adolescentes genera en total $1.300.000 a la industria farmacéutica. Esto es un negocio gigantesco. Entonces, ¿por qué se creen ustedes que quieren legalizar y aprobar y promocionar todo esto en países como Colombia? Porque hay un negocio gigante. Hay un negocio gigante. Y eso va a hacer que Colombia se endeude más en la deuda externa, que Colombia tenga que entregar sus reservas naturales, el oro que tiene, el petróleo, para poder pagar toda esta locura. Ustedes lo van a sufrir porque ustedes le van a subir los impuestos también. Esto alguien lo tiene que pagar. Esta fiesta no es una fiesta que la hacemos gratis para festejar los derechos humanos. Aparte de ser algo criminal, cuando viene una persona, un activista LGBT, y me viene a decir que viene a hablar en nombre de los derechos humanos, a mí, yo estoy tratando de algún día poder hablar en el Senado de Colombia frente a todos los senadores que están promoviendo esto, y les voy a mostrar imágenes como esta, les voy a decir, explíquenme cómo eso es un derecho humano. A ver, justifíquenme que esas dos chicas, totalmente sanas, sin ningún problema, simplemente porque no se aceptaban a sí mismas, las convencieron de que amputarse los pechos era liberación. Explíquenme cómo eso es un derecho humano. Porque estas chicas se van a arrepentir. Estas chicas se van a arrepentir. En las redes sociales es muy increíble, pero si ustedes comienzan a relatar todo el proceso de transición, se hacen famosos. ¿Por qué se hacen famosos? Porque las redes están diseñadas para que el algoritmo viralice esos casos. Y esto es muy peligroso porque muchos niños y adolescentes ven al niño trans, la niña trans, que es famoso, que recibe me gustas, que de repente tiene una vida perfecta y que parece feliz. Y entonces va a decir, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ese influencer. Esto es algo muy peligroso realmente. Y vamos a ver cómo los influencers, de hecho, están cumpliendo un rol social con esto. Ahora, ¿por qué las redes sociales favorecen a la ideología de género? Porque las redes sociales son pertenencia de distintos grupos de inversión. El grupo de inversión más importante, que es dueño de Facebook, de Instagram, de YouTube, es BlackRock. ¿Qué es BlackRock? BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo. Pero BlackRock, a su vez, es el inversionista número 1 de todos los medicamentos relacionados a la transición de género. Entonces, BlackRock, al promocionar la ideología de género por las redes sociales, que es su propia compañía, termina beneficiando los negocios de las farmacéuticas. A su vez, BlackRock es uno de los principales acreditadores de la deuda externa de todos nuestros países. Vayan a ver la deuda externa de Colombia. Cuando decimos Colombia tiene una deuda externa y que tiene que pagar todos los meses millones de dólares en intereses, no es que le pagan al señor de la deuda externa, no, le pagan a bancos concretos y le pagan a instituciones financieras concretas. Y la principal de esas, ¿cuál es? BlackRock. Obviamente, como también ellos son los dueños de la deuda externa de Estados Unidos, de Canadá, de México, de la Argentina, de todos nuestros países. Entonces, tienen un monopolio total. De hecho, hay un político de los Estados Unidos que es muy interesante. Yo lo conocí en una conferencia en noviembre del año pasado. Él se llama Vivek Ramaswamy. No sé si ustedes lo han visto alguna vez. Él fue candidato a presidente en las primarias de los republicanos y en un momento él se bajó para darle el apoyo a Trump. Es una persona muy inteligente realmente, es una persona brillante, es un muchacho de 35 años que tiene un doctorado en bioingeniería y tiene un doctorado en leyes y creó una compañía por medio de la cual él ganó muchísimo dinero porque es un visionario y él se ha dedicado ahora a combatir en la batalla cultural porque se ha dado cuenta que hay un problema fundamental dentro de cómo está funcionando el mundo. Y él es uno de los que más denuncia a BlackRock porque los conoce, porque él se sentaba en las reuniones, porque él era dueño de una compañía biotecnológica muy importante y él desde dentro conoció cómo funciona toda esta mafia. Y él dice que son un cártel, que BlackRock y Vanguard y State Street, que son los tres
fondos de inversión más grandes del mundo, funcionan como un cártel porque son dueños de absolutamente todo y en todo lo que hacen tienen conflicto de interés. ¿Saben quién es la otra persona que tiene un nivel de conflicto de interés gigantesco en absolutamente todo lo que hace? Un señor llamado Bill Gates. Es lo mismo, porque ¿qué hace Bill Gates? Bill Gates, él es el fundador, creador de Microsoft, en un momento fue la persona más rica del planeta, y todo ese dinero para no pagar impuestos, este tipo que vive hablando de que la gente tiene que pagar impuestos, los ricos no puede ser, que la desigualdad, que tienen que pagar impuestos, él no paga impuestos. ¿Por qué no paga impuestos? Porque todo lo que él recibe lo dona a su propia fundación. Qué curioso, y la propia fundación es la que le paga sus aviones, sus viajes, sus hoteles, vive como un millonario total, gratis. Pero él, ¿qué hace? Por medio de su fundación, él dona dinero a la Organización Mundial para la Salud. Y la Organización Mundial para la Salud, él dona $500 millones al año. ¡Qué generoso! Dona 500 millones. Pero van a ver ustedes que cuando la Organización Mundial para la Salud obliga a nuestros países a tener ciertos calendarios de vacunas y a tener ciertas vacunas, cuando vemos las vacunas, ¿de qué compañía son? De la del señor Bill Gates, que es accionista junto con BlackRock. Entonces, el señor Bill Gates dona $500 millones a la Organización Mundial para la Salud y luego él termina ganando 50 veces más dinero. Miren lo que es el conflicto de interés que realmente hay detrás de nuestros países. Lo mismo pasa con la industria de la ideología de género. Miren esto, este es un dato del año 2018 porque es la última vez que lo publicaron, pero Lupron es una droga que sirve para castrar químicamente a las personas. Se diseñó para eso. Es una droga que en los Estados Unidos, cuando comenzaron a haber casos de abusadores sexuales seriales, dijeron, a ver, a esta persona no hay manera de frenarla, entonces se decidió el inyectarlos con una droga que los castra químicamente. Bueno, se descubrió, el lobby LGBT descubrieron que podrían comenzar a usar esa droga en niños de 9 años porque los castra químicamente y de esa manera se bloquea la secreción de testosterona en el varón y de progesterona y estrógeno en niñas. Y entonces comenzaron a hacer experimentos en niños allá por el año 1995 con esta droga. Esto es algo criminal porque es una droga que se inventó para criminales que ahora se está dando para niños, para bloquear las hormonas. Muy bien, en el año 2018 generaron, solamente para aplicaciones de transición de género, generaron $726 millones en Estados Unidos. Pero esa cifra la tienen que multiplicar por 4. Porque ha sido tanto el incremento que se calcula que para el 2022 generaba entre 2.000 y 2.500 millones de dólares al año solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, sin contar Canadá, sin contar los países europeos, sin contarle el uso aquí en Colombia, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en todos los países donde esta locura hoy en día es legal. Muy bien. Muchos activistas LGBT a mí me dicen, no, pero eso es mentira, que a los niños se los transiciona, que los niños no se los opera. Bueno, eso es una mentira total, porque en Estados Unidos y en Canadá y en Inglaterra y en Suecia, aunque en Suecia y en Inglaterra ahora lo han prohibido, las transiciones de género comienzan a los 9 años. Yo conozco casos personalmente de niñas de 13 años que les han amputado sus pechos, por ejemplo, por la ideología de género, ¿no? Les voy a mostrar algunas imágenes simplemente para que vean. Estos son casos de niñas. Aparte, si ustedes ven estas imágenes van a notar que los cirujanos son unos carniceros. ¿Por qué son unos carniceros? Porque están haciendo algo antinatural. Yo le pregunté a un cirujano plástico, ¿cómo puede ser que sea tanta carnicería? ¿Y saben lo que me dijo? Porque en realidad el cuerpo humano no está hecho para que te amputen los pechos. Entonces, sí o sí, el cuerpo pide que ahí tendría que haber algo propio de la mujer y como no está,
termina creando un vacío y un hueco que termina estirando la piel. Por eso son horrorosas, me decía él, todas las fotos de cicatrices de operaciones de transición de género. Y no les voy a mostrar las fotos de amputación de otros órganos porque son peores y son terribles, son realmente terribles lo que sufren, el nivel de infecciones, el nivel de necrosis incluso, porque el cuerpo humano tiene una estabilidad que se debe mantener, y cuando ustedes destruyen esa estabilidad, rompen todo el organismo. No es que solamente una chica que se hormoniza le va a afectar una parte determinada del cuerpo. Le afecta su cerebro, le afecta el funcionamiento del pulmón, del corazón, de la estructura ósea. Este doctor de la izquierda, todas las semanas, él trabaja en un hospital de Nueva York y todas las semanas publica fotos con los casos de chicas a las cuales le amputa pecho. Es una locura y lo pone en Instagram. Ahora, él no lo censuran, ¿no? Promoviendo esto. Miren el otro caso de la mamá, muy contenta ahí, mostrando a su hija de 16 años. ¿Qué ven en esta niña de 16? Miren, ¿qué ven ahí? Cortes por todos lados. Obviamente que esta es una chica que tiene serios problemas psicológicos. Y la gran hipocresía se encuentra en este hecho. En Estados Unidos y en Canadá, cuando un menor debe operarse, debe pasar primero por una evaluación psicológica. Y yo conozco un caso en Canadá de una chica de 13 años que se apuntó sus pechos, que comenzó a recibir bloqueadores hormonales, testosterona, pero que había nacido con un problema de desarrollo maxilofacial y necesitaba tener una operación. Esta sí era una operación que necesitaba, que el dentista la había referido a un cirujano maxilofacial. El cirujano dijo: a esta niña hay que operarla porque ha nacido con el mentón para atrás, entonces hay que abrirle, hay que ponerle tornillos para que tenga un perfil no solamente estéticamente que sea simétrico, sino por una cuestión de salud, para poder masticar, para poder comer bien, para poder hablar. De hecho, ese cirujano me dijo: yo la verdad que me planteo si su transición de género no viene por el hecho de que era consciente de tener una cara en cierta manera deforme, que eso le generó un problema de autoestima muy grande y la ideología de género fue la solución. Si te haces varón vas a ser popular, porque como chica con la cara así no te va a querer nadie, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Miren lo que es la hipocresía. Esa chica fue al hospital para que le hagan esa cirugía y el comité de ética y de psicología del hospital dijo: esta chica no está psicológicamente preparada para una operación maxilofacial. El mismo comité que había dicho que sí, está perfecto que esta chica de 13 años comience a hormonizarse, que la amputen sus pechos, que es su derecho a la identidad de género. Miren lo que es la hipocresía y la perversión de la medicina y la perversión de la psicología, porque esa es la realidad. Aquí en Colombia, amigos, ustedes tienen que tener un cuidado gigantesco con los psicólogos que están saliendo de las facultades. Obviamente que no todos van a salir ideologizados, yo espero que no todos, pero en Colombia la situación está terrible. El Colegio de Psicólogos de Colombia es uno de los peores del mundo, Es uno de los colegios más ideologizados que están favoreciendo toda esta locura como una cuestión de salud mental, como un beneficio de salud mental. Es muy terrible realmente lo que está pasando aquí en Colombia. Y de las universidades, la peor de todas aquí es la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes en Bogotá es la que está sacando a los psicólogos más ideologizados que yo me he encontrado en lengua hispana, en español. Es algo terrible, es algo muy triste. Por eso yo creo que aquí en Colombia hay que hacer algo serio realmente para contrarrestar. Muchos psicólogos me preguntan: ¿qué hay que hacer? Tienen que hacer una asociación paralela. Pónganle el nombre que quieran, ¿no? Asociación de los Psicólogos Rebeldes de Colombia. Pero tienen que salvar la profesión. No pueden dejar que esta gente ideologizada le destruya una profesión que es digna, que es una profesión necesaria, que es una ciencia necesaria. Necesitamos tener buenos psicólogos en la sociedad. Pero hoy en día el lema es: si vas al psicólogo te enfermas más de lo que estabas. Eso es un problema. Entonces hay que defender a los buenos psicólogos y hay que darles oportunidades a los jóvenes que quieran estudiar psicología y formarse bien, pero que lamentablemente hoy
no tienen esa oportunidad por culpa de estas ideologías. Muy bien, vamos a mencionar esto. Está comprobado que los niños y jóvenes que dedican más tiempo a las redes sociales y pasan largas horas en sus celulares tienen una mayor prevalencia de problemas de salud mental, de depresión y de suicidio que aquellos niños y jóvenes que pasan más tiempo en actividades no relacionadas con una pantalla. Esto es clave. Mientras menos tiempo pasen los niños y los adolescentes en pantallas, más posibilidades van a tener de tener una buena salud mental. Pero a medida que ese tiempo en pantalla se incrementa, más van a ser los problemas a los cuales se van a enfrentar. Y esos problemas radican a nivel cerebral en 4 niveles. Los problemas de sueño, los problemas de la soledad, el problema de la fragmentación de la atención, que no pueden prestar atención, no pueden concentrarse, y el problema de la adicción. Vamos a hablar rápidamente de esto. Miren, nuevamente vamos a ese gráfico. A partir del año 2007 comienza a incrementarse la soledad a nivel mundial. Justo cuando sale el iPhone, comienzan a haber problemas de soledad a nivel mundial. Este dato es muy interesante. Cuando salen los celulares, comienza a decaer el tiempo que los adolescentes pasan con amigos y a partir del año 2012 comienzan a caer en picada. Este es un problema muy grande porque es necesario que los niños y adolescentes pasen tiempo físico interactuando con otros niños y adolescentes para su propia madurez y crecimiento personal, incluso para el mismo funcionamiento y activación de regiones cerebrales que tienen que ver con la sociabilización. Es clave que pasen tiempo con otros niños y adolescentes jugando. Pero ¿qué ha pasado? Cuando ingresan los celulares, el tiempo cae estrepitosamente debido a los videojuegos, debido a las aplicaciones, debido a las pantallas. No me está pasando, a ver. Muy bien, uno más, a ver. Esto es importantísimo. El cerebro, yo le decía que cuando nacemos está prácticamente desarrollado, pero no se activa hasta recién los 18 y 25 años de edad. Cuando nosotros observamos el primer cerebro, vamos a ver que hay muchas regiones verdes, amarillas, rojas, que significa que ese cerebro no está activado en esas regiones. Y a medida que ese niño va creciendo, la región morada, azul, se va extendiendo cada vez más hasta que llegamos a los 20 años, que ese cerebro está prácticamente ya en funcionamiento completo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué se hace para que ese cerebro se vaya activando? Ese cerebro tiene que tener experiencias, son experiencias sensoriales, experiencias con sus manos, por eso los bebés buscan tocar cosas y cuando el bebé está haciendo eso se activan regiones de su cerebro. Cuando un niño comienza a escuchar, cuando le comienzan a leer un libro, cuando ese niño comienza a comunicarse, se comienzan a activar regiones cerebrales. Cuando ese niño comienza a aprender, comienza a captar nuevas experiencias, cada vez más se va potenciando y a medida que sube el nivel intelectual va creciendo el nivel de activación del cerebro. Este cerebro llega al máximo de su desarrollo cuando esta persona puede comenzar a realizar lo que se llaman decisiones que implican el discernimiento. Cuando una persona comienza a discernir y a tomar decisiones libres, fundamentadas en cuestiones objetivas, eso es señal de que ese cerebro ya se ha activado, especialmente el lóbulo frontal derecho, que vendría a ser como la cumbre del desarrollo neurobiológico que se da en algo que se llama la prudencia. Muy bien. ¿Cuál es el problema con las pantallas? El problema con las pantallas es que este cerebro no está diseñado para el mundo virtual. O sea, Dios a nosotros nos dio un cerebro que no está diseñado para los videojuegos, que no está diseñado para las luces, los colores, la música, los cambios de imágenes de TikTok. No está diseñado para eso. Ahora, eso no significa que el cerebro se pueda adaptar a eso y poder procesar esas imágenes, pero hay un problema fundamental.
Y el problema fundamental es el siguiente, que cuando a un niño de 5, de 8, de 12 años lo comenzamos a bombardear con las imágenes que ven en la pantalla, este cerebro, para poder procesar esas imágenes, luces, colores, cambios de pantalla, tiene que comenzar a quitar energía de otras áreas cerebrales que se deberían estar activando. Y cuando tenemos en cuenta que en Colombia, por ejemplo, los adolescentes entre 13 y 18 años pasan 9 horas al día frente a una pantalla, esto se traduce con regiones cerebrales que al no tener sangre suficiente porque se concentra en las áreas de procesación visual, comienzan a atrofiarse. Ese es el problema. Entonces, hoy en día, lamentablemente, tenemos jóvenes de 16 o de 20 años que cuando se les hace imágenes de resonancia magnética manifiestan cerebros de niños de 8. Es un problema muy grave. En los Estados Unidos se hizo el estudio más completo para tratar de verificar este problema, porque se comenzó a notar. Médicos, neurobiólogos, psiquiatras comenzaron a hacerle imágenes de resonancia magnética a niños y adolescentes. De hecho, comenzó con neurobiólogos que estaban muy preocupados en la actitud de sus propios hijos. Y le comenzaron a hacer imágenes de resonancia magnética a sus propios hijos, que se la pasaban jugando el videojuego y con las pantallas. Y cuando vieron el cerebro, el primer caso que yo conocí es de un especialista de Nueva York, que le hizo una imagen de resonancia magnética a su hijo de 7 años. ¿Y saben qué descubrió? Esta señora se dedicaba a estudiar el cerebro de personas adictas, especialmente a la heroína. Y ella vio que su hijo era el cerebro de un adicto a la heroína. Es más, de hecho, ella pensó que le habían enviado la imagen equivocada, porque cuando ella vio esa imagen dijo, no, pero este es un adicto de la heroína, no puede ser mi hijo. Y cuando le verifican que esa era la imagen de su hijo, ella, de hecho, inventó el término heroína virtual. Es un término que ahora se ha hecho muy popular en la psicología y en la psiquiatría. Se le dice heroína virtual a las pantallas. Entonces un psiquiatra le va a decir, si ustedes van y se pasan unas horas ahí en TikTok, le van a decir, tú estás consumiendo heroína virtual. ¿Por qué? Porque el efecto que eso tiene en el cerebro es el mismo que el de la heroína, cuando se trata de los mecanismos de placer y dolor y la liberación de dopamina en el cerebro. Esto es algo bastante serio, ¿no? Entonces, nuevamente, si ustedes me preguntan a mí cuál es el problema fundamental de darle a un niño, a un adolescente, una pantalla para que la use y se entretenga, es que tarde o temprano hay regiones cerebrales que se le van a atrofiar. Y esas regiones cerebrales tienen que ver con la memoria, con la capacidad de prestar atención, con la capacidad de enfocarse en algo y con la capacidad de sociabilizar con otros. Por eso los adolescentes hoy en día están teniendo tantos problemas para sociabilizar, porque tienen un problema a nivel cerebral. Esto también es bien interesante porque muchos papás me dicen, mi hijo no pasa tiempo en las redes sociales, no tiene celular, pero juega videojuegos todos los días. Muy bien. La inmersión en el mundo virtual induce a cambios neurocognitivos similares al proceso de la vejez. Basta con sumergirse 6 semanas en el mundo virtual de un videojuego para causar reducciones significativas en la materia gris dentro de la corteza orbitofrontal, algo que también es ocasionado por el uso excesivo del Internet. Entonces, muchos me dicen, uy, pero yo he pasado horas y horas y horas y horas jugando videojuegos. Y yo les pregunto, ¿y cómo está tu nivel de atención cuando te pones a leer un libro? Miren, la mayoría me son honestos, me cuesta mucho leer un libro. Me cuesta mucho realizar ciertas actividades, me cuesta mucho concentrarme en la escuela, me cuesta mucho concentrarme cuando tengo que estudiar. Para poder estudiar, muchos me han dicho esto, para poder estudiar tengo que comenzar a tomar remedios para la concentración, tengo que tomar el Monster o tengo que tomar ¿cómo se llama el otro? El del toro, Red Bull, para poder tener un cierto nivel de concentración. Es más, en los Estados Unidos hay una epidemia gigantesca de chicos, de niños, de adolescentes y de estudiantes universitarios que se drogan con fármacos para la concentración antes de los exámenes.
porque no tienen manera de prestar atención. De hecho, uno de los grandes problemas en los Estados Unidos, que está generalizado, se dice que 3 de cada 5 estudiantes son adictos a estos fármacos, tienen que tomar estos fármacos para poder prestar atención, pero luego, como esos fármacos los altera, tienen que tomar antidepresivos a la noche para poder dormir. Entonces, para dormir toman depresivos y a la mañana les dan el remedio para prestar atención.